esta clase vamos a hablar acerca de las enfermedades del espacio pleural, así como también de algunas infecciones que afectan específicamente a los pulmones. Para iniciar, definir qué es lo que son las pleuras. Las pleuras son membranas cerosas que tienen un origen, desde el punto de vista histológico, tienen un origen mesodérmico. Están formadas por dos hojas, una hoja parietal que rodea, podríamos decir, la parte o la cara interna de la pared torácica y una pleura visceral que envuelve directamente al pulmón. Estas pleuras pueden compararse a un globo desinflado con algo de líquido en su interior que se denomina líquido pleural. Las pleuras tienen una anatomía característica. Es un espacio que se denomina espacio, forman un espacio pleural, que es un espacio que finalmente es un espacio virtual, ya que no hay un espacio propiamente tal, ya que además este pequeño espacio está lleno de un líquido, como ya denominamos líquido pleural, y estas pleuras las forman específicamente esta capa de células mesoteliales, donde tenemos aquí la capa visceral específicamente, así como también tenemos una capa de células mesoteliales específicamente de la pleura parietal. Como vemos acá también tenemos la presencia de algunas estructuras, como por ejemplo vasos linfáticos, ¿ah? Ya que el líquido pleural, la homeostasis del líquido pleural, el líquido pleural drena de algunos vasos sanguíneos presentes en esta pleura parietal, así como también drena a algunos vasos linfáticos presentes en esta misma pleura parietal. Para hablar un poco de los fundamentos fisiológicos del espacio pleural, el espacio pleural es un espacio, como ya mencionamos, virtual, que está entre las pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral, y que tiene una presión característica, que es una presión más baja que la presión atmosférica a nivel del mar. Eh, para explicar este fenómeno, cómo es que se produce este fenómeno o esta presión en el espacio pleural y cómo es que se producen los cambios en las presiones, probablemente conceptos que ya manejan desde el punto de vista de la fisiología del sistema respiratorio, específicamente en la mecánica de la ventilación, tenemos que explicar este concepto que es la ley de Boyle. Y la ley de Boyle enuncia que la presión de un gas, en este caso que se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado, la presión de ese gas va a ser inversamente proporcional al volumen del recipiente si es que la temperatura de ese gas es constante. O sea, lo que podríamos establecer es que entre el volumen y la presión hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si conseguimos este espacio como un espacio herméticamente cerrado y esta superficie como una especie de émbolo que puede moverse, por lo tanto aumentar o disminuir el volumen de este espacio que tiene un gas que se encuentra aislado de la atmósfera, producto de que este es un recipiente herméticamente cerrado. Si yo aumento el volumen de este espacio, la presión del gas que hay en el interior tiende a disminuir. Por el contrario, si yo disminuyo el volumen de este espacio, la presión del gas que hay en el interior tiende a aumentar. Por eso es que la ley de Boyle establece esa relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esta ley en el espacio pleural y específicamente en la presión que se genera en el espacio pleural? Los pulmones tienen una condición de reposo, o una condición podríamos decir estática, que está dada al final de la expiración del volumen corriente. O sea, cuando el sujeto inspira un volumen corriente de 500 ml y luego expira el volumen corriente de 500 ml, bota los 500 ml, el sistema queda estático en una posición y en esa posición la pared torácica y los pulmones quedan en una posición donde no puede, ¿no es cierto? Podríamos decir, no puede superar el recobre elástico pulmonar al recobre elástico de la pared torácica. Por eso es que se queda en esa condición estática
no hay actividad muscular que pueda aumentar, por ejemplo, el recobro elástico de la pared torácica, y por lo tanto, como no hay movimiento de la pared torácica ni cambio de volumen pulmonar, eh, no hay cambios de flujo a nivel de las vías respiratorias, y eso hace que no existen tampoco cambios de volumen a nivel pulmonar ni alveolar. Sin embargo, estas estructuras, la pared torácica como los pulmones, tienen posiciones de reposo, desde el punto de vista de que tienen recobre elástico, tienen posiciones de reposo completamente opuestas. Tenemos que pensar en los pulmones como una especie de globo que mantiene algo de volumen y que, como lo haría cualquier globo, este material elástico que lo compone, cualquier globo que no se encuentre en su posición de reposo, o sea que tiene algo de volumen en su interior, siempre va a tener la tendencia a tratar de colapsar, a tratar de eliminar ese volumen del interior. Los pulmones, en esa condición estática, no se encuentran en su posición de reposo, por lo tanto tienen la tendencia a disminuir su volumen. La caja torácica tampoco se encuentra en su posición de reposo en esa condición estática. La caja torácica quiere expandirse un poco más. Por lo tanto, en ese momento, en esa condición estática, estas dos fuerzas, la que intenta expandir la caja torácica, no por la actividad muscular, sino que por la caja torácica que tiene una posición de reposo distinta, y la otra fuerza que está dada por el recobro elástico pulmonar, dadas las características estructurales del pulmón, que tiene una matriz extracelular abundante en fibras elásticas, y otro fenómeno asociado que es la tensión superficial que hay en los alvéolos, hace que el pulmón también tienda al colapso y que ese recobre elástico se balancee de manera perfecta con el fenómeno de expansión de la caja torácica. Por lo tanto, se va a generar una condición en que tenemos un espacio pleural, que es un espacio herméticamente cerrado, que está expuesto a dos fuerzas que lo traccionan en sentidos opuestos, que quiere decir, el pulmón que tiene la pleura visceral intenta colapsar y la caja torácica que tiene la pleura parietal intenta expandirse. Por lo tanto, el espacio pleural es un espacio que se ve constantemente sometido a tratar de aumentar de volumen. Y como es un espacio herméticamente cerrado, tiende a disminuir su presión. ¿Y su presión disminuye respecto a qué? Respecto a la atmosférica. El espacio pleural entonces es un espacio con una presión interna menor que la presión atmosférica a nivel del mar. Eso hace entonces, si podríamos mencionarlo, si es que no se mencionó en los conceptos de fisiología, que las pleuras se encuentren adosadas, se encuentren unidas por un fenómeno simplemente de vacío intrapleural. Se genera una presión negativa que mantiene adheridas, entre comillas, a estas dos pleuras y evitar que se despeguen. Y por lo tanto con eso también mantener al pulmón adosado a la caja torácica y que los cambios de volumen torácico impliquen también al mismo tiempo cambios en el volumen pulmonar. El vacío que se genera en el espacio intrapleural es similar y lo podríamos comparar o lo podríamos asimilar con el vacío que se genera en estas bolsas para generar vacío y para guardar eh, prendas de vestir y que con una válvula se le conecta una aspiradora y se les saca el aire. Las paredes de esa bolsa tienden a colapsar, tienden a juntarse, es muy difícil de separarlas, ya que quedaron selladas al vacío. Eso es lo que ocurre en el espacio pleural y por eso que la pleura del pulmón, la pleura visceral, no se despega de la pleura parietal y eso hace también que nuestro espacio pleural tenga esta presión más baja que la atmosférica. Una presión que se define cuando se relativiza la presión atmosférica a nivel del mar a un valor cero, se habla de presiones intrapleurales entonces negativas. Quiere decir que son más bajas que la presión atmosférica a nivel del mar cuando esta presión se relativiza a un valor cero. Aquí tenemos las presiones en presiones absolutas. La presión atmosférica o barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y vemos inmediatamente que en distintas zonas del espacio pleural existen presiones menores, 753, 756, 758. Si nosotros relativizáramos la presión barométrica a 0 milímetros de mercurio, diríamos entonces que en este sector hay una presión negativa de menos 7
milímetros de mercurio. Significaría entonces que hay 7 milímetros de mercurio menos que la presión atmosférica a nivel del mar medida en milímetros de mercurio. Aquí se relativizó el valor para los centímetros de agua y se habla de la presión barométrica cero. Y en este espacio, en la región apical del espacio pleural, tengo una presión del espacio de aproximadamente menos 10 centímetros de agua. En esta región intermedia es cercana a los menos 5 centímetros de agua. Y en las bases una presión eh, un poco menos negativa de 2,5 centímetros de agua. O sea, los ápices son los que tienden a tener la presión más negativa. O sea, el vacío es mayor en la región de los ápices. Este fenómeno se debe simplemente a que esta región del espacio se sometía a una mayor cantidad de fuerzas que intentan expandirla, producto de que el pulmón, cuando estamos en la posición bípeda, estamos de pie, los pulmones tienen un peso, son influenciados por la gravedad para irse hacia abajo. Por lo tanto, este espacio es sometido a mucha mayor fuerza que lo intenta expandir. El espacio pleural, por sus características y ya que tiene un líquido que filtra de vasos sanguíneos, de capilares presentes en la pleura parietal, tiene una composición que es similar al plasma. Por eso ese volumen del líquido pleural, el líquido pleural en cuanto a su volumen total va a ser aproximadamente entre 0,1 a 0,2 ml por cada kilo de peso corporal del sujeto. Se habla de más o menos unos 14 ml de líquido pleural por cada espacio pleural eh, de manera constante. Tiene una concentración de proteínas de aproximadamente 10 a 20 gramos por cada litro de líquido pleural. Tiene una concentración de albúmina, que es la principal proteína plasmática, entre el 50 y 70%. Tiene una cantidad de glucosa similar a la del plasma. ¿Ah? Tiene niveles más bajos que el nivel plasmático de la lactato deshidrogenasa, o sea, más o menos la mitad del valor normal de los niveles plasmáticos. Tiene células mesoteliales que se desprenden de estas capas mesoteliales que forman la pleura. Tiene monocitos, tiene eh, glóbulos blancos, ya sean monocitos, linfocitos, granulocitos y así también otro tipo de células. Tiene un pH similar al de la sangre venosa, ¿ya? De 7,38, y tiene una presión de CO2 también muy similar a la mezcla de presión venosa de aproximadamente 45 milímetros de mercurio. Las pleuras se pueden ver afectadas de diferentes formas. Uno de ellos es lo que se conoce como el síndrome de ocupación pleural, ¿no? Tenemos que definir eh, de manera genérica a la palabra síndrome. La palabra síndrome se utiliza para referirse a un conjunto de síntomas y signos que son comunes a varias patologías. Por lo tanto, cuando uno habla de un síndrome, no está haciendo un diagnóstico específico y no está indicando específicamente cuál es la causa principal de un problema, sino que está haciendo un diagnóstico sindromático, sino que está viendo desde el punto de vista general qué es lo que tiene el paciente sin establecer la causa específica, ya que puede deberse a varias patologías que causan sintomatología y signología muy similar. En el caso del síndrome de ocupación pleural es el conjunto de signos y síntomas que se ocasionan por ocupación del espacio pleural, que es un espacio virtual, transformándolo en un espacio real. Generalmente la ocupación tiende a ser, lo más común es que sea ocupación de líquido en el espacio pleural, o sea que aumente la cantidad de líquido en el espacio pleural, ya sea de líquido propiamente pleural o líquido que venga de otra fuente específica, ¿ya? O incluso también puede ser otro tipo de fluido como el aire. Una de las causas de ocupación del espacio pleural es, como ya mencionamos, la presencia de aire en el espacio pleural. Y la presencia de aire en el espacio pleural se define como un neumotórax. Eso define la presencia de aire y va a ser secundaria al colapso pulmonar. En esta tomografía axial se ve, ¿no es cierto?, un corte transversal de la región torácica. Vemos el corazón en el centro, ¿sí? Y vemos en esta región el pulmón izquierdo,
que se ve en su totalidad. Y aquí vemos el pulmón derecho que claramente está colapsado y todo este espacio, toda esta región bastante ennegrecida es espacio ocupado simplemente por aire. Por lo tanto, aquí existe un colapso pulmonar que permite entonces la ocupación del espacio pleural por aire. Existen varias formas de neumotórax, ¿ya? Existen tres clasificaciones principales. Un neumotórax que se denomina neumotórax espontáneo, ocurre por motivos diversos, pero ocurre de manera espontánea. El, Uno de los más comunes es el neumotórax espontáneo de tipo primario, que ocurre en individuos normales con pulmones aparentemente sanos, ¿no? También ocurre un neumotórax de tipo secundario, y el neumotórax de tipo secundario ocurre comúnmente en individuos que tienen una enfermedad pulmonar de base, como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cursa con bastante enfisema y destrucción del parénquima pulmonar, que tiende a generar estas lesiones que van a permitir entonces la ruptura, la comunicación de este espacio pleural con un espacio que tenga aire. También procesos infecciosos que pueden dañar este espacio pleural. Procesos neoplásicos, obviamente un tumor en el pulmón que esté cercano a esta zona puede producir un daño en el tejido y por lo tanto generar un colapso del pulmón y por lo tanto un neumotórax. Y una forma bastante poco frecuente de neumotórax, que es el neumotórax que se define como neumotórax catamenial, asociado comúnmente a la menstruación. ¿Sí? Y este neumotórax catamenial, dentro de sus principales causas, encontramos a la endometriosis, que es una proliferación no convencional, no muy común, de tejido endometrial fuera del lugar habitual. Una ubicación podría ser el parénquima pulmonar y que por lo tanto asociados a la menstruación, ¿ah? Este tejido sufre cambios asociados a estos cambios hormonales y por lo tanto puede producirse un neumotórax producto de esta situación. ¿Ya? También tenemos una causa de neumotórax postraumático, ¿m? Asociado, por ejemplo, a una herida penetrante de tórax, una herida por arma blanca, por ejemplo, que penetre el tórax, penetre el espacio pleural y comunique el espacio pleural con el aire atmosférico, así como también traumatismos como por ejemplo una fractura costal. Una costilla al fracturarse genera astillas del hueso que pueden tener bastante capacidad de poder penetrar y poder romper el espacio pleural y por lo tanto comunicarlo con zonas que contienen aire y generar un neumotórax, así como también un neumotórax de tipo iatrogénico, realizando una cirugía. La iatrogenia son daños producidos como consecuencia de un tratamiento, muchas veces por negligencia. Eso se le llama iatrogenia. Y muchas veces las cirugías pueden llevar procesos iatrogénicos, ya que al tratarse de un espacio bastante particular, al estar operando una zona, se puede pasar a llevar y perforar un pulmón y generar esta condición de neumotórax, un colapso pulmonar que lleve aire al espacio pleural. ¿Cuáles son las diferencias entre el neumotórax primario y secundario? Se evalúan diferentes factores, como por ejemplo la edad, el género, si es que existe historial de consumo de tabaco, entre otras. El neumotórax primario, que ocurre generalmente en pacientes con pulmones aparentemente sanos, ¿ya? La edad de ocurrencia en el neumotórax primario es entre los 15 y 40 años. El neumotórax secundario, quiere decir producto de enfermedades de base, ocurre generalmente en mayores de 40 años. En cuanto al género, el neumotórax es bastante más prevalente en hombres que en mujeres. ¿Mm? Por lo tanto, tanto el neumotórax primario como secundario ocurre principalmente en hombres. El historial de consumo de tabaco en el neumotórax primario a veces está presente. En el neumotórax secundario generalmente está presente. O sea, se ve que el consumo de tabaco muchas veces tiene gran incidencia en la ocurrencia de este neumotórax.
Existe enfermedad de base pulmonar. Para el neumotórax primario no hay una enfermedad pulmonar de base detectada por lo menos. Y en el neumotórax secundario por lo general ya ha sido diagnosticado el paciente y muchas veces es esta misma enfermedad la que termina causando como una de sus consecuencias un neumotórax. El somatotipo es algo bien característico, ya que para el neumotórax primario existe un somatotipo bastante común que es que ocurra en sujetos de características somatotípicas bien particulares. Son sujetos muy altos y muy delgados. Muchos teorizan con que es por la presencia eh, de bulas pulmonares que ocurren en este tipo de pacientes. ¿Mm? En cambio, las personas con un neumotórax secundario, enfermedad pulmonar, muchas veces estamos hablando de personas con enfisema. El enfisema resta la capacidad de recobro elástico del pulmón. Y si recordamos esta situación de contradicción del recobro elástico del pulmón y la caja torácica, si el pulmón pierde componente elástico y de resistencia, es la caja torácica la que gana y por lo tanto el tórax se tiende a expandir y vemos en estos pacientes una característica que se denomina tórax en tonel con forma de barril, o sea, un tórax bastante redondo por hiperinsuflación, ya que es la caja torácica la que tiende a ganar recobro elástico, expandirse producto de falla en la estructura del pulmón. El síntoma principal antes del neumotórax por lo general es el dolor torácico. En el caso del paciente con neumotórax secundario por una patología, el síntoma principal es la disnea. El neumotórax primario tiene muy pocas complicaciones, además de, obviamente, la complicación principal o el cuadro principal que genera el neumotórax, puede generar una insuficiencia respiratoria severa que tiene que ser tratado, pero complicaciones posteriores son bastante raras. Sin embargo, en el neumotórax en pacientes con una enfermedad de base son bastante comunes las complicaciones e incluso pueden tener mucho riesgo de muerte. ¿Mm? La patología que lleva al neumotórax en muchos casos, en el neumotórax primario, son la presencia de estas vesículas apicales o blebs pulmonares, también denominadas bulas pulmonares. ¿Qué son? No son otra cosa que cavidades llenas de aire dentro del parénquima pulmonar que producto de esfuerzos pueden romperse y generar el neumotórax. Estas vesículas apicales o blebs o bulas pulmonares, habíamos mencionado, se generan en estos pacientes altos y delgados, ya que muchos teorizan con que el lóbulo apical, que es donde se ubican, tienden a ubicarse comúnmente estas bulas en estos pacientes previamente sanos, durante el desarrollo el lóbulo apical queda muy lejos del ilio pulmonar, que es el lugar donde entran el paquete vasculonervioso hacia el pulmón. Al quedar muy lejos, algunos territorios pueden haber sufrido durante el desarrollo hipoxia, sobre todo en estas personas con esta estatura importante y esta condición de delgadez. Y por lo tanto, esos sectores que quedaron hipóxicos, ¿no es cierto? Se generaron estas especies de bulas, estos como globitos, como hoyitos, donde falta tejido pulmonar, que puede posteriormente entonces generar un neumotórax por ruptura. ¿Ya? Muchas veces los pacientes refieren a haber realizado actividad física y la actividad física gatilla el neumotórax cuando existe este antecedente. ¿No? En el caso secundario, muchas veces la patología es provocada por enfisema difuso, o sea que abarca gran parte del pulmón o de ambos pulmones. Existe recurrencia del neumotórax. En el neumotórax primario, después del primer episodio de neumotórax, es bastante poco común la recurrencia, estamos hablando de una recurrencia entre el 10 al 15% del total de pacientes. Sin embargo, en el neumotórax secundario, la recurrencia va entre el 30 al 50% después del primer episodio. Y en el caso de haber un segundo episodio de neumotórax, los sujetos con neumotórax primario tienen un 50% de posibilidades de hacer un tercer neumotórax. Sin embargo, los sujetos con patología de base, que realizan un neumotórax secundario, una causa conocida, después del segundo episodio tienen un 80% de posibilidades de volver a ocurrir nuevamente un proceso o una alteración generada por este neumotórax. ¿Ya? O sea, un 80% de posibilidades de generar
un tercer neumotórax. Aquí vemos una imagen de dos condiciones de neumotórax. A la derecha vemos la presencia de estas bulas pulmonares, ¿m? De estos blebs o bulas pulmonares en esta radiografía, en esta tomografía. Y en esta radiografía vemos toda esta zona bastante translúcida, producto de que el pulmón colapsó. Y la causa del colapso pulmonar es la comunicación del espacio pleural con la atmósfera, producto de una herida penetrante de tórax por arma blanca, como lo vemos acá en la radiografía. Arma blanca que todavía está en la zona, ya que se evita retirar un cuerpo extraño que está perforando o penetrando una cavidad, producto de que puede generar una hemorragia, ¿ah? Que está siendo inhibida por la presencia de este cuerpo extraño. Bueno, la resolución del neumotórax y de la mayoría de condiciones que generan ocupación del espacio pleural, ya sea por presencia de aire, presencia de líquidos, presencia de sangre, presencia de pus por procesos infecciosos, ¿ah? Casi siempre el tratamiento es un tratamiento quirúrgico, que requiere un manejo quirúrgico bastante difícil. Reabsorber el volumen del espacio pleural cuando este volumen ha sido aumentado de manera considerable. Y la solución es este manejo que se denomina toracostomía, donde se introduce un tubo de drenaje para permitir entonces el drenado del aire o del líquido que se encuentra con su volumen aumentado en el espacio pleural. La pleura también puede verse afectada por aumentos en el volumen que hay en el espacio pleural, condición que se denomina efusiones pleurales, también conocidos como derrames de tipo pleural o derrames pleurales. Se desarrollan comúnmente por una alteración en el mecanismo, ¿ah? Que produce a su vez que también drena el líquido pleural, y ese mecanismo mueve más o menos diariamente entre 5 a 10 litros totales de este espacio pleural todos los días. Hay varios mecanismos que favorecen la ocurrencia de estas efusiones pleurales o derrames pleurales, como por ejemplo un aumento de la presión hidrostática vascular por una falla cardíaca de tipo congestiva que tiende a acumular un volumen de sangre aumentado en el corazón, ya que se está generando una insuficiencia cardíaca, el corazón no tiene la fuerza suficiente, no tiene la capacidad de bombear el volumen adecuado y se queda un mayor volumen en el ventrículo, volumen que de a poco comienza a pasar a los pulmones y generando esta condición, aumento de la presión hidrostática. También producto de la disminución de la presión oncótica vascular, ¿ah? Lo que lleva entonces a paso de líquido a la pleura. También aumento de la permeabilidad microvascular, un proceso inflamatorio que aumente la permeabilidad vascular va a permitir entonces la salida de líquido de los capilares sanguíneos hacia el espacio pleural. También una disminución en el drenaje linfático producto de alguna neoplasia. También aumento de la presión negativa en el espacio pleural producto de atelectasias, o sea, colapsos de alveolos dentro del pulmón, lo que van a hacer entonces es disminuir el volumen pulmonar. Y al disminuir el volumen pulmonar, entonces el pulmón tracciona hacia su lado, hacia su recobro elástico, poniendo en aprietos, entre comillas, al espacio pleural, sometiéndolo a más presión negativa. Como el espacio pleural ahora tiene más presión negativa, es mucho más fácil que pase más líquido y se tiende a acumular líquido en este espacio pleural. Otra posible causa es el movimiento transdiafragmático, o sea, a través del diafragma de líquido desde el abdomen, desde la cavidad abdominal, hacia el espacio pleural. Por ejemplo, por una inflamación aguda del páncreas, proceso denominado pancreatitis. ¿Ya? El aumento de volumen, el proceso inflamatorio en la cavidad abdominal entonces va a permitir el paso transdiafragmático por ciertas fenestraciones, ciertas perforaciones muy pequeñas que tiene el diafragma. Dentro de las causas más comunes de estos derrames pleurales encontramos generando transudados, que quiere decir acumulación de fluido no vascular
en el parénquima pulmonar se va a acumular líquido producto de falla cardíaca congestiva, la cirrosis hepática que produce este fenómeno de alteraciones en las concentraciones séricas y plasmáticas de albúmina, ¿ah? Se produce una hipoalbuminemia. Recuerden que la albúmina es una de las proteínas principales para generar presión oncótica, ¿ah? O la presión coloidosmótica, capilar o vascular, que es la que tiende a retener el agua en los vasos sanguíneos. Cuando hay una hipoalbuminemia, disminuye toda esta capacidad y por lo tanto se tiende a acumular líquido fuera de los vasos sanguíneos, o sea, se tiende a retener líquido en el parénquima de los otros tejidos. También por síndrome nefrótico, glomerulonefritis, una escasez de filtrado de desechos a nivel del sistema renal. También producto de las diálisis peritoneales, donde se extrae el líquido peritoneal, la máquina dializa y se vuelve a inyectar ese líquido peritoneal en otro sector. Eh, en realidad es la sangre la que se tiende a drenar y pasa al líquido peritoneal. También producto de un embolismo pulmonar se pueden generar estos transudados. Los exudados son volúmenes de agua, en realidad de líquido, que pasa desde los capilares al intersticio, específicamente en este caso al espacio pleural, producto de aumento en la permeabilidad del vaso sanguíneo. Factores que lo generan, por ejemplo, son neoplasias, infecciones bacterianas que van a generar derrame posterior a la neumonía, que se conoce como el derrame paraneumónico, así como también producto de infecciones virales y bastante poco comunes son infecciones fúngicas, infecciones por hongo que tienden a causar neumonía. Muchas veces las infecciones fúngicas en un sujeto anuncian que esa infección simplemente es una infección oportunista, producto de una alteración en el sistema inmune, probablemente una deficiencia del sistema inmune. Muchas veces los pacientes con infecciones fúngicas en el sistema respiratorio, como una neumonía por hongos, o a nivel del sistema nervioso central, una encefalitis por hongos, se sospecha muchas veces la presencia del síndrome de inmunodeficiencia humana. Y se toman todos los resguardos y se hacen exámenes para descartar. También existen alteraciones gastrointestinales como la pancreatitis que ya mencionamos, que puede generar estos exudados, ruptura del esófago que también puede permitir el paso de líquido al espacio pleural, ya que son lugares que están bastante cercanos. Enfermedad del colágeno como artritis reumatoides, el lupus eritematoso sistémico, que tienen que ver con patologías autoinmunes, y otro tipo de causas que pueden generar efusiones pleurales, como por ejemplo un traumatismo directo, como ya mencionamos, una fractura costal, una herida por arma blanca que genera una herida penetrante de tórax, la exposición a la radiación, cosa que es bastante poco común, la gente no muy comúnmente está expuesta a la radiación, y también existen causas postoperatorias. Las infecciones del sistema respiratorio son las infecciones más frecuentes a nivel de todos los sistemas, son más frecuentes que las de cualquier otro órgano. ¿Mm? Son por lo mismo una de las principales causas de ausentismo laboral, es decir, días de trabajo perdido y por lo tanto también generan una disminución en la productividad de cada trabajador. Y ocupan en Chile por lo menos el tercer lugar como causa de muerte grupal en la población chilena. ¿Qué quiere decir? El 9,5% del total de pacientes en Chile que fallecían lo hacían por causas respiratorias. ¿Ah? Esto es información del Instituto Nacional de Estadísticas del año 2018. Por eso es que en esta condición actual, en este escenario de pandemia global asociada a un virus que afecta el sistema respiratorio, probablemente este porcentaje, este valor, probablemente haya aumentado. ¿No? El sistema respiratorio tiene bastantes mecanismos que están involucrados en la protección de este sistema, ya que es un sistema que se ve bastante expuesto, ya que si nosotros pensamos en un sistema que junto con el sistema digestivo no son otra cosa que una prolongación del medio externo, o sea, una especie de invaginación del medio externo hacia el interior
de nuestro organismo para poder acercar el medio externo al medio interno. Si lo pensamos bien, entonces todo el tubo respiratorio, el árbol respiratorio no es otra cosa que una invaginación del medio externo. El aire que se encuentra en la tráquea, los bronquiolos principales, incluso en el alveolo, se encuentra en el medio externo. En ese espacio, en el tubo traqueal, en el lumen no hay células, dentro del alveolo hay aire, por lo tanto estamos hablando del EC. Cada región tiene diferentes tipos de mecanismos defensivos. Hay que tenerlos ya que por nuestra nariz, por nuestro sistema respiratorio, por nuestras vías aéreas altas hacia las vías más bajas, hacia los pulmones, se produce una entrada y por lo mismo también salida de un volumen cercano a los 10.000 o 15.000 litros de aire al día. Por eso es que hay que tener mecanismos de defensa a lo largo de este sistema para poder enfrentar cualquier amenaza que venga en ese aire desde el exterior. Dependiendo de el diámetro de las partículas, muchas veces vamos a tener respuestas de distinto tipo. Cuando tenemos partículas mayores a 10 micrómetros, muchas veces tenemos barreras anatómicas que nos permiten filtrarlas, como por ejemplo la nariz, el epitelio mucoso ciliado que tiene toda la vía respiratoria, que provoca secreción mucosa y además que tiene estos cilios, ¿no? La secreción mucosa permite inmediatamente que se adhieran a ella partículas sólidas de un tamaño importante. ¿Mm? Además, los cilios barren la secreción mucosa de manera constante hacia la región de la laringe, donde se encuentra la epiglotis y el esófago, y ese barrido, ¿no es cierto?, de secreciones, cuando llega a esta región de la laringe, contrastamos esa llegada con una deglución. ¿Mm? Y ahí tragamos gran parte de estas partículas nocivas que venían desde nuestro tubo respiratorio y pasan a nuestro tubo digestivo, donde son mucho menos peligrosas, ya que el ácido gástrico tiende a inactivar cualquier tipo de patógeno que haya venido en, en la deglución. Si vemos acá dentro de esto tenemos barreras anatómicas, como ya mencioné, este tejido, este epitelio mucoso ciliado. El interior de la nariz tiene vellosidades, denominadas vibrisas, así como también la angulación de las vías aéreas es un mecanismo de protección. Como vemos acá, el aire entra, bueno, no está la vía nasal, pero el aire entra de forma bastante recta, y hace un giro, un cambio de dirección en 90 grados. Por lo tanto, muchas de las partículas sólidas que iban con la inercia, con la velocidad y con la inercia en esta dirección, al cambiar la dirección del aire, las partículas sólidas por inercia quedan impactadas en esta región posterior, donde tenemos un tejido ahí de naturaleza linfática, específicamente el adenoides, que es un tejido linfático que puede secretar eh, inmunoglobulinas para la detección de cuerpos extraños. ¿Mm? Más bajo en la tráquea tenemos el clearance o aclaramiento mucociliar. Los cilios barren constantemente la secreción mucosa que se produce. Tenemos un mecanismo reflejo que nos permite protección ante cualquier cuerpo extraño en las vías respiratorias más bajas, que es el mecanismo de la tos. Así como también a lo largo de todo el sistema respiratorio la presencia de algunos mediadores inmunes que pueden secretar incluso inmunoglobulina de tipo A. A nivel ya de los alveolos, ¿ah? Tenemos el surfactante, que es un mecanismo de defensa importante para evitar el colapso, el colapso de los alveolos, que tienen una tensión superficial demasiado elevada, y es el surfactante el que disminuye esa tensión superficial. La presencia de opsoninas, inmunoglobulina G, fibronectina, las cascadas del complemento, la activación, la actividad de macrófagos alveolares, neutrófilos que se pasan al alveolo, componentes plasmáticos, así como también algunos mediadores vasoactivos que van a ayudar a esta respuesta inmune que se genera en el sistema respiratorio por la presencia de algún agente infeccioso o algún agente patógeno. Las infecciones de las vías respiratorias nosotros las podemos clasificar en dos tipos de acuerdo a su ubicación anatómica, y las podemos agrupar en infecciones respiratorias agudas altas e infecciones agudas
del sistema respiratorio de las vías más bajas. ¿Mm? Las infecciones de las vías altas están generalmente limitadas y se comportan como infecciones de la mucosa que, cuyo origen puede ser viral, así como también bacteriano. Son infecciones bastante moderadas en cuanto a la gravedad de su presentación y la mortalidad es muy pero muy baja en el caso de presentarse una infección respiratoria aguda de las vías altas. ¿Mm? Em, a pesar de estar solamente limitadas a una infección de la mucosa, ¿ah? También pueden activar cascadas inflamatorias y producir entonces secreción de citoquinas que van a mediar el proceso de inflamación en esta región. También se puede generar incluso como una respuesta sistémica la hipertermia y el aumento de calor. Si bien existen muchas iras altas que son simplemente patologías muy simples, ¿ah? Sobre todo las patologías virales que no requieren ningún tratamiento más que un tratamiento sintomático, existe una condición de infección de las vías aéreas altas denominada epiglotitis, que no es otra cosa que una inflamación de la epiglotis, muchas veces por edema local generado por algún agente patógeno. ¿M? Cuando se asocia generalmente a hemófilo influenza, puede ser bastante grave y obstruir severamente la vía respiratoria más alta, más central. ¿M? Eh, Generando obviamente insuficiencias respiratorias severas en los pacientes que tienden a ser niños. ¿Ah? Sin embargo, producto del conocimiento del agente patógeno y producto de la existencia de la vacuna, a los recién nacidos, bueno, a los bebés se les vacuna con 3 dosis contra este hemófilo influenza de tipo B, que es el principal agente etiológico de esta condición de epiglotitis. Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas más periféricas o vías aéreas bajas son también comunes, ¿ah? Y suelen ocurrir de manera secundaria a una infección viral como por ejemplo la bronquitis aguda. Muchas veces una bronquitis aguda de tipo viral nos puede llevar a desencadenar finalmente un cuadro bacteriano, que es mucho más severo. Y eso producto de que la infección de la mucosa, ¿ah? Puede tener algunas repercusiones, ¿ah? Sobre todo cuando es viral, pero la infección viral puede activar estos circuitos de señalización pertenecientes a nuestra defensa innata, o sea, a nuestro sistema inmune. Y la liberación de citoquinas y quimioquinas van a activar una respuesta inflamatoria local. Esa respuesta inflamatoria, si es que es excesiva, puede incluso dificultar y alterar el barrido mucociliar. Esta inflamación va a afectar entonces el aclaramiento, el barrido que van haciendo los cilios de estas mucosas, haciendo entonces mucho más fácil la colonización, así como también la adherencia bacteriana a las células de ese epitelio mucoso, que tiene alterado su mecanismo de barrido mucociliar. Se va a provocar una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria en las vías aéreas más bajas es la responsable de los síntomas clásicos de una ira baja, como son la tos, ¿ah? Y otros síntomas como el aumento en la producción de algunas secreciones. En esta imagen se resumen los mecanismos de defensa inmune y así como también los procesos inflamatorios en la vía aérea más distal, específicamente en el alveolo. Aquí tenemos un capilar sanguíneo, el capilar perialveolar, y aquí tenemos la presencia del alveolo, que está conformado por distintos tipos de células. Tenemos aquí en las vías, como vemos acá, las células Glovet que producen la mucosa, la mucina, para provocar la mucosa respiratoria. Tenemos presencia de leucocitos, macrófagos que se encuentran en el alveolo de manera constante, macrófagos alveolares, ¿ah? Y células que pueden ingresar producto de señalización de tipo química, un proceso de transmigración como se denomina, que producto del inspirar, de inhalar algún microorganismo patógeno,
se van a activar estas cascadas, ¿ah?, de defensa innata mediante la liberación de algunas interleuquinas y que van finalmente a estimular la síntesis proteica en específico de algunas proteínas que pueden ser beneficiosas para el huésped, ¿ah? La neumonía entonces puede aparecer cuando estos mecanismos de defensa locales estén deteriorados, o también cuando esté disminuida la resistencia sistémica del anfitrión, o sea que esta respuesta inmune esté disminuida, como en algunos casos de inmunosupresión, ya sea por caso más común que es la enfermedad por VIH, así como también una alteración en el sistema inmune por la utilización de algunos fármacos inmunosupresores o que generen disminución en la efectividad del sistema inmune. Dentro de estos factores que encontramos y que generan disminución de la resistencia al anfitrión pueden ser las enfermedades crónicas, carencias inmunitarias, tratamientos con inmunosupresores y leucopenia, o sea, una disminución en el número total de leucocitos. Dentro de esos factores encontramos también el reflejo de la tos, cuando se suprime el reflejo de la tos, producto de situaciones como que el paciente se encuentra en coma, un coma inducido, la anestesia que también disminuye e inhibe el reflejo de la tos, enfermedades neuromusculares que van a provocar que la tos no sea tan efectiva, producto de que la fuerza de los músculos respiratorios ya no es la misma, se ve afectada por una enfermedad neuromuscular, así como también la utilización de algunos fármacos o incluso el dolor torácico. El dolor torácico al disminuir el intercambio normal de volumen, al disminuir la ventilación pulmonar producto de la presencia de dolor, puede entonces disminuir estas defensas locales, ya que permiten acumulación de secreciones, etc. ¿Mm? También, producto de lesiones en el aparato mucociliar por destrucción del epitelio ciliado, el humo del cigarrillo, la inhalación de gases calientes, como por ejemplo la quemadura de las vías respiratorias, producto de la aspiración de aire a altas temperaturas, bastante común en incendios, etc. También la inhalación de algunos corrosivos, ¿ah? También la presencia de enfermedades virales o defectos genéticos en la función ciliar. Bastante, podríamos dar el ejemplo de la enfermedad que se conoce como el síndrome del cilio inmóvil, producto de una condición genética que se conoce como disquinesia ciliar primaria, ¿sí?, donde se altera una proteína estructural del cilio, la que evita entonces su movilidad. También la acumulación de secreciones, como por ejemplo la fibrosis quística o la obstrucción bronquial, así como también la congestión y edema pulmonar. Todos esos son factores que disminuyen la defensa local del huésped ante algún patógeno. Dentro de los síndromes de neumonía encontramos diferentes clasificaciones para la neumonía y diferentes etiologías, diferentes causas para los diferentes tipos de neumonía. Por ejemplo, para la neumonía aguda extrahospitalaria, o sea, que ocurre en el domicilio, ¿no?, encontramos como un factor etiológico a algún tipo de bacterias, como Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el Staphylococcus aureus, la Legionella neumófila causante de la neumonía conocida como la enfermedad de los legionarios, eh, también algún tipo de bacteria de la familia de las enterobacterias o enterobacteriaceae, como la Klebsiella pneumonia y algunas especies de pseudomonas, Mycoplasma pneumonia, bastante común y bastante más común en niños y en adolescentes, algunas especies de clamidias y algunos virus, como por ejemplo el famoso virus respiratorio sincicial, el virus parainfluenza, el metaneumovirus humano, que es común esa infección generando neumonía en niños, el virus de la gripe, tanto el virus de la gripe A y B, más común en adultos, y el adenovirus, que es común en lugares o en asentamientos donde hay volúmenes importantes de personas en espacios cerrados, más o menos confinados. Y es por eso que es común en la milicia, en internados, asilos de ancianos, etc.
Otro tipo de síndromes de neumonía que se conocen como las NACs o neumonias asociadas a los cuidados de salud. Se consideran las NACs en personas que permanecen al menos 2 días en un hospital y desarrollan la infección en un lapso de 90 días. Muchas veces se asocia la neumonía a la atención de salud, por ejemplo en residentes en casas de reposo o en asilos, producto de terapia endovenosa, antibióticos y quimioterapia, también curación de heridas domiciliarias o ambulatoria en los últimos 30 días previos a la aparición de los primeros síntomas de neumonía, así como también es común en asistentes a hospitales, ¿ah?, diurnos o centros de hemodiálisis. Este grupo de pacientes anteriormente se incluían dentro de las neumonias agudas extrahospitalarias, de las neumonias adquiridas en la comunidad, pero estas neumonias asociadas a los cuidados de salud tienen características diferentes, como por ejemplo presencia de organismos multiresistentes, que no es común eh, contagiarse o ser colonizado por un microorganismo multiresistente simplemente en la comunidad o en su domicilio. Esto es más común de los centros hospitalarios, encontrar microorganismos multiresistentes a la acción de estos antimicrobianos. Las NACs tienen una mayor mortalidad que las neumonias agudas adquiridas en la comunidad y su esquema antibiótico entonces debe abordarse o debe ser similar, ¿ah?, al conocido o al utilizado para las neumonias nosocomiales o las neumonias adquiridas en centros de atención de salud. Dentro de los factores etiológicos que causan neumonias asociadas a cuidados de salud encontramos al Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina, que es un antibiótico en particular. También encontramos al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, bastante agresiva esta bacteria, muy conocida por el MRSA, ¿ah?, el SARM o MRSA, que es Staphylococcus aureus resistente a metacilina, o Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. De vez en cuando aparecen de estos casos en algunos países. También puede ser por Pseudomonas aeruginosa o por Streptococcus que es la causa más común de neumonía aguda adquirida en la comunidad para adultos. En este caso, también es común como una neumonía asociada a los cuidados de salud. Tenemos finalmente a la neumonía nosocomial asociada directamente a la ocurrencia a un centro de asistencia de salud. Estas neumonias debutan después de 48 horas de una hospitalización, por eso es que se les asocia directamente como causa una infección intrahospitalaria. El problema es que muchas veces estas infecciones son causadas por bacilos gram negativos, infecciones bastante más severas, generan neumonias mucho más importantes que las neumonias asociadas a los cuidados de salud o incluso las adquiridas en la comunidad, ¿ah? Algunas veces, como mencioné, Klebsiella neumonía, Serratia marcescens, Escherichia coli, todas de la familia de las enterobacterias. También el Staphylococcus aureus, normalmente el resistente a la metacilina, el MRSA. También existen neumonias por aspiración del contenido gástrico, aspiración de algún tipo de bacteria anaerobia que encontramos en la flora oral, las neumonias crónicas por nocardia, por actinomices, las neumonias necrosantes y abscesos pulmonares por bacterias anaerobias, así como también la neumonía en paciente inmunocomprometido, donde el sistema inmune ya está disminuido por alguna condición previa, y por eso es que los agentes etiológicos suelen ser agentes mucho más raros y menos frecuentes. Citomegalovirus, la aspergilosis invasiva provocada por un hongo denominado Aspergillus fumigatus, la candidiasis invasiva por Candida albicans, que también es una especie de hongo levadura, y la presencia o la invasión de bacterias, virus y hongos que son poco habituales. Las neumonias bacterianas tienden a generar dos patrones característicos de consolidación y distribución anatómica.
Está lo que se conoce como esta consolidación en parches o parcheada, que tiende a afectar principalmente al lubolillo pulmonar, haciendo que esto no solamente afecte directamente al alveolo y al intersticio, sino también a parte de la vía respiratoria, haciendo que esto se le denomine bronconeumonía, a este patrón parcheado característico, y cuando tienden a ser más severos y el proceso infeccioso es mucho más, podríamos decir, está mucho más avanzado, mucho más propagado y afecta a un territorio mayor del pulmón, puede afectar incluso a todo un lóbulo, ¿ah? Gran parte o todo un lóbulo. Y es por eso que se le denomina neumonía de tipo lobular o lobar. Dentro de las neumonías virales, ¿ah? Encontramos, por ejemplo, la presencia de neumonía o la ocurrencia de neumonía por el virus de la gripe, específicamente el virus de la gripe tipo A. Estos virus de la gripe A pueden afectar a seres humanos, a caballos, cerdos y aves, y son una de las causas principales de epidemias y pandemias de gripe. ¿Mm? Las proteínas más importantes para la virulencia que hacen al virus factible de infectar a estos huéspedes son la presencia de dos proteínas, entre ellas la hemaglutinina, que existen tres formas distintas que van desde la hemaglutinina 1 hasta la 3, hablamos de H1, H2 o H3, y la neuraminidasa, donde encontramos solamente dos tipos, N1 y N2. Y de ahí viene el nombre del tipo de gripe asociado a la presencia de estas dos o al serotipo de estas dos proteínas. Y por eso que, por ejemplo, hace poco hubo una pandemia de gripe H1N1, porque la isoforma H1 de la hemaglutinina y la isoforma número 1 de la neuraminidasa, que fue una pandemia que se generó en los años 2009 y 2010, que fue mucho menos severa y mucho menos propagada que la pandemia actual. Aquí tenemos un mapa de los países con casos confirmados y vemos que fue una pandemia, ¿ah? Que afectó gran parte del globo, gran parte de los países, ¿ah? Pero que fue eh, mucho menos mortal, ¿ya? El número total de muertes fue mucho menor que lo que está ocurriendo en estos momentos con la pandemia actual de COVID-19, de enfermedad por COVID. Otro tipo de neumonía viral es la generada por el SRAC o más conocido como SARS, ¿ah? Del acrónimo Severe Acute Respiratory Syndrome o el síndrome respiratorio agudo grave, ¿ah? Esto emergió o sucedió por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong o Cantón, China, y posteriormente se extendió a Hong Kong, Taiwán, Singapur, Vietnam y Toronto, incluso en Canadá, ¿ya? Esta, este brote epidémico de SARS fue causado por una especie de coronavirus, el cual se denominó SARS-CoV-1, ¿ya? Ya que era una especie de coronavirus que generaba este síndrome respiratorio agudo severo. ¿Mm? Se le denominó 1, ya en ese tiempo solamente se denominó SARS-CoV. Hoy se habla de SARS-CoV-1 por la emergencia actual del SARS-CoV-2, que es el segundo coronavirus que afecta a los humanos con estas características de brotes epidémicos o pandémicos, ya que muchos coronavirus tienden a causar infecciones respiratorias, sobre todo infecciones respiratorias altas, con cuadros bastante moderados que causan resfríos comunes, etc. ¿Mm? La diferencia de estos coronavirus que además de tener la capacidad de infectar al ser humano, generan estos cuadros severos respiratorios y que incluso pueden afectar a otros órganos y transformarse en patógenos que tienden a afectar a múltiples sistemas. ¿M? Y que muchas veces el deceso del paciente se debe por una falla multiorgánica. Hemos visto en, eh, en la información científica y lo que se sabe hasta ahora del virus, específicamente del coronavirus actual, ¿ah? El SARS-CoV-2, es que está afectando a múltiples sistemas y ya hay
antecedentes de complicaciones después a nivel del sistema nervioso, a nivel reproductivo, a nivel, prácticamente todo nivel, a nivel cardiovascular, etcétera. Aquí tenemos un mapa de los países infectados por el SARS entre el 2002 y el 2003. ¿Mm? Eh, Aquí vemos los países con muertes confirmadas. Vemos que esto fue un brote simplemente conocido como brote, no se consideró pandemia en ese tiempo, sino que una epidemia. ¿Mm? Tenemos los países con muertes confirmadas. Si vemos aquí, no afectó, no llegó a nuestro país y por eso es que no fue tan un hecho tan noticioso en nuestro país. ¿Ah? Tenemos países con contagios confirmados. Lo más cercano en Latinoamérica fue Brasil. Y bueno, y nos encontramos dentro de los países sin contagios confirmados. Finalmente, la neumonía generada por el famoso coronavirus de tipo 2, el novel SARS-CoV-2, que genera una pandemia por COVID. ¿Ah? COVID-19 simplemente se refiere al coronavirus disease, que se generó el 19 porque partió el año 2019. Es causada esta enfermedad por el novel SARS-CoV-2. Se propaga de paciente a paciente o de huésped a huésped por las gotículas respiratorias durante el contacto estrecho. ¿Ah? Se demostró que una de las medidas más importantes, además del lavado de manos, es el uso de un mecanismo de barrera como son las mascarillas. ¿Ah? De distinto tipo. ¿Ah? Hay estudios que ya muestran que el contagio principalmente es a través de estas gotículas por contacto estrecho, así como también lo que le denominan los científicos que el virus es airborne, o sea, que se encuentra en el aire en ambientes, sobre todo en ambientes cerrados, altamente concurridos por personas sin los cuidados necesarios, ya que un estornudo puede propagar estas gotículas hacia varios metros y mantenerlas en el aire también por varios minutos, incluso horas. ¿Ya? La enfermedad puede ser contagiada por portadores que son asintomáticos, también presintomáticos o derechamente sintomáticos. Por eso es que el contagio ha sido bastante rápido y bastante expandido por la presencia de estos pacientes o portadores asintomáticos, pero que pueden ser contagiosos. Existe un tiempo promedio de aparición de los síntomas desde la exposición al paciente con coronavirus y el tiempo promedio de aparición desde la exposición es de 5 días. ¿Mm? Los pacientes que desarrollan síntomas normalmente mantienen los síntomas por un promedio de 11 a 12 días. Dentro de los síntomas encontramos fiebre, tos seca y sensación de fatiga, ¿ah? Esta sensación de cansancio. El diagnóstico se realiza mediante una técnica de una reacción de polimerasa en cadena de transcripción reversa, ya que es un virus cuyo material genético está basado en ARN, por lo tanto no se puede hacer una simple reacción de polimerasa en cadena, sino que se tiene que usar una transcriptasa reversa, ¿no? Dentro de la fisiopatología del COVID-19, dentro de lo que causa, es bastante similar al cuadro eh, causado por infecciones bacterianas, ¿m? Con la gran diferencia que nosotros no tenemos un precedente inmunológico para este coronavirus de tipo 19, por lo tanto es bastante fácil ser infectados y que el virus pase desapercibido por mucho tiempo y que nuestro sistema inmune no tenga las herramientas inmediatas para poder combatirlo, ¿sí? Ya que es un virus que más encima cuyo mecanismo de virulencia e infección es un mecanismo bastante sencillo y que afecta a un receptor que se expresa en bastantes tejidos y por eso es que tiene la capacidad de expandirse a muchos sistemas y causar estragos en la mayoría de ellos. Tenemos esta proteína de tipo S o el dominio SPIGA de Spike Domain, por eso viene la letra S, ¿m? Asociada a la unión a estos receptores, específicamente al receptor AC2 o específicamente a la enzima convertidora de angiotensina, ¿m? Que se expresa, como ya vimos, en muchos tejidos. Una vez que este
dominio espiga se une a este receptor, ¿no? Va a ocurrir un mecanismo de inclusión, de integración del virus a la célula, entra a la célula huésped mediante un mecanismo de endocitosis, posteriormente a lo cual el virus libera su material genético de ARN, ¿ah? Para integrarlo o utilizar la maquinaria celular para hacer copias del virus, copias que salen finalmente de la célula huésped y pueden infectar a una célula. En las vías aéreas más periféricas, específicamente en los alveolos, esto tiende a generar una reacción inflamatoria muy similar a la que ya mencionamos. ¿Mm? Se infectan tanto las células del epitelio bronquial, así como también las células alveolares o los neumocitos tanto de tipo 1 estructurales como de tipo 2 secretores. ¿Mm? Se afectan y por lo tanto se genera una respuesta inflamatoria que va a incluir la presencia, la invasión hacia el alveolo de leucocitos, de glóbulos blancos que van a liberar factores proinflamatorios, ¿ah? de, la, de la respuesta inflamatoria como interleuquinas, este factor de necrosis tumoral de tipo alfa, que van a generar entonces que desde el capilar perialveolar puedan, ¿no es cierto?, por este mecanismo de transmigración, el paso de leucocitos, la infiltración de leucocitos en el alveolo, lo que va a generar una respuesta inflamatoria bastante importante en el alveolo, generando entonces que además que se produzca un engrosamiento de este intersticio, lo que va a dificultar como un primer factor el intercambio de gases entre el capilar y el alveolo, además de dificultar el intercambio gaseoso, va a permitir que pase una cantidad extrema de fluido porque la enfermedad, al producir una inflamación importante, aumenta la permeabilidad capilar, permitiendo entonces que grandes cantidades de líquido pasen hacia el alveolo, generando entonces un edema pulmonar, ¿ah? Que los alveolos se llenen de líquido, dificultando con eso la ventilación. Bien, eso ha sido todo el resumen de los principales factores que afectan el funcionamiento de las pleuras, específicamente lo que se conoce como el síndrome de ocupación pleural y sus diferentes causas, sobre todo las más comunes, y también los tipos más comunes de infecciones del sistema respiratorio, tanto de las vías aéreas altas como de las vías aéreas bajas y específicamente también sus etiologías más comunes, ya sean bacterianas o sean virales. Eso es todo, muchas gracias.